Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Receptor Entrevista, este programa que ha tenido muchísimo éxito porque nos permite conocer la personalidad, la trayectoria, todos esos pasajes que nos pueden contar las figuras que han creado este fútbol americano que actualmente tenemos, porque este programa es la historia contada por quienes la escribieron. Soy su servidor Alberto García Castillo y hoy tenemos un invitado de super lujo, década de los 60, el doctor José Luis Blando. ¿Cómo está, doctor? Me da muchísimo gusto saludarlo. Muy bien, don Alberto, muy buenos días. ¿Qué tal, mi doc? Pues vamos a hablar de los 60, mi coach, de una época dorada, de una época donde el fútbol americano acaparaba toda la atención de los aficionados y se llenaban los estadios y los medios de comunicación, le dedicaban muchísimas páginas. Usted decidió no subir a Liga Mayor por la disciplina que iba usted a estudiar, que es medicina, ¿no es así? Bueno, sí subí a Liga Mayor, fui a Primavera de 64 junto con Joaquín Castillo y un grupo de compañeros, pero no me quedé en el equipo y regresé en último año de intermedia, que fue 65, regresé a tratar de quedarme con los Pumas y me logré quedar, pero nada Jugó, más pude estar este año. Sí jugó entonces la temporada del 65. Sí, 65, pero no, ya no pude seguir porque ya ahí empezaba ya con el aspecto de mi internado y todo esto, y luego me tuve que ir a mi servicio, pues ya no tuve chance de seguir entrenando. Exactamente, sí, porque generalmente quienes estudian medicina, difícilmente pueden darse un poquitito de tiempo para ir a los entrenamientos y a jugar, ¿verdad? Sí, es que como bueno, además en esa época pues no existía el metro, entonces para transportarse yo iba ya, me tocaba clases en diferentes hospitales, iba yo al Juárez allá por el Politécnico, iba yo acá por la Barranca del Muerto, por Avenida Revolución, o sea, eran a veces muy disímbolos los contextos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Por eso inclusive no pude tener dentro de Liga Mayor un poquito más de proyección porque faltaba luego a los entrenamientos o llegaba tarde. Entonces, todo esto, pues usted sabe que en el americano usted tiene que cumplir. No hay de que, es que no pude, es que no, te comprometiste, cumple. Así de sencillo. Sí, exactamente, sí. Y sí, generalmente es muy difícil ver a médicos que jueguen sus 5 años de Liga Mayor por esa misma situación que usted dice, ya tienen que ir a hacer Sí, fíjese que, por prácticas a otros ejemplo, lados. yo me acuerdo que fue mi compañero Toño Maldonado, no sé si lo recuerde. No, dígame, ¿quién es Toño Maldonado? Antonio Maldonado fue un GAR de Pumas, él jugó con el número 64 y él sí es médico, es traumatólogo, tiene especialidad de traumatología y él sí logró jugar sus 5 años de Liga Mayor. Lo conocían como La Flor, no sé si alguna vez oyó hablar de ese jugador. Le decían La Flor a Toño. Entonces Ajá. Toño fue mi compañero en Pumas y estábamos en la facultad, pero estábamos en grupos diferentes, entonces Ah, ok. íbamos a hospitales diferentes. Él fue director muchos años de una clínica que estaba sobre donde está la Prepa 5, Ajá, Calzada ahí del Hueso. en Cuapa, la de traumatología de Ah, Cuapa. ya, ya, Él fue sí. director de ahí y Ah, estuvo muchos ya. años dentro de la medicina del deporte de la UNAM. ¿Qué estudió usted, doctor? Bueno, yo estudié medicina Ajá. y luego no tuve una especialidad como tal, porque pues circunstancias ajenas a mi voluntad me hicieron que tuviera que trabajar, ¿no? Entonces ya no pude, pero lo que me ha gustado siempre es la traumatología. Ok. Inclusive he sido muchos años, bueno, estuve ahí en
en equipos de americano, como yo fui fundador del Club Gavilanes de categoría infantil acá en Xochimilco, No me y luego estuve en diga. el Servicio Médico de Gamos también. Ajá. Estuve, tengo un hijo que tiene ahorita ya va a cumplir 50 años, que él jugó con Gavilanes, precisamente por él me aboqué a ayudar a fundar ese club. Ahí fui médico del equipo durante todo el tiempo que estuvimos por ahí. Luego nos fuimos a Cheroques, 2 temporadas diversas, y después terminamos en Gamos hasta nivel de intermedia. Ah, mire. Platíqueme un Entonces, poquitito todo de ese esos tiempo, gavilán. pues, Platíqueme un poquitito de eso de los gavilanes. Yo los recuerdo por ahí de los setentas en la liga AFAIMAC. exacto, Ajá, pero, exacto, y entrenaban ahí así en el Deportivo Xochimilco. es ¿Cómo fue, correcto, cómo fue pero que se les antes, ocurrió? Ajá. cuando se inició el equipo fue un poco antes y entrenábamos precisamente en el predio donde está hoy ubicado Comercial Mexicana de ahí Canal de Miramontes y Calzada Ajá, del Hueso. Ahí en ajá. ese terreno donde está Comercial, ahí empezamos a entrenar. Ahí fundamos el equipo, estuvimos ahí un tiempo, después por situaciones de que el terreno se vendió, tuvimos que salir de ahí y nos fuimos a una empresa que nos permitió entrenar en un campito que tenían ahí, que está ahí en Cuapa, que se llama Fisisa, no sé si alguna vez la haya oído nombrar. No, ajá. Entonces, ahí practicamos, estuvimos como 2 años en Fisisa y luego de ahí, como un año, y luego de ahí se concretó la situación de poder irse a Xochimilco. Entonces, el delegado de aquella época, que ya no me acuerdo ni quién era, nos acogió, nos dio su apoyo y nos asignó un campo donde entrenábamos, inclusive ya después las inauguraciones de la Liga FADEMAC se hacían ahí en el estadio del Deportivo de Xochimilco debido al hecho de que nosotros estábamos en la liga y éramos el equipo de casa. No me diga, qué interesante. Los gavilanes. ¿Cuántos años duraron esos gavilanes, se acuerda? Fíjese que la realidad es que todavía el club por ahí persiste, pero lo que sucedió con el equipo fue que llegó después de tiempo, bastante tiempo. Yo creo que como unos más de 10 años, como unos 18 años, Ok. llegó un delegado que odiaba a muerte el fútbol No me americano y diga. entonces nos quitó el campo y hizo Ah, ya. huertos ahí y entonces pues se tuvo que buscar dónde irse y a donde se fue el equipo fue a Milpalta. Ah, En, ya. el, en Milpalta, el delegado de Milpalta los acogió y les dio también la oportunidad de que estuvieran ahí en el Deportivo, pero había dos situaciones. El Deportivo ahí en Milpalta estaba muy retirado, estaba casi hasta el final de Milpalta. Y luego además la gente de Milpalta era muy, muy diferente a la de Xochimilco. Cuando llegamos a Xochimilco, pues nos veían como bichos raros, ¿verdad? ¿Qué traen estos? ¿Qué marcianos o qué? Pero no, poco a poco la gente se fue interiorizando, viendo que esto pues era un beneficio para los niños, para los jóvenes, y entonces empezaron a integrar al equipo. Ah, Inclusive hubo un presidente que ya fue netamente de Xochimilco, Galo, el licenciado Galo. Entonces, él fue, que ahí fue la época. Yo ahí en esa época ya me desligué ok. porque pues mi hijo ya estaba ya se había ido a juvenil y luego a intermedia
y entonces pues ya me desligué del equipo, pero pues yo me acuerdo la primera temporada la jugamos en una pequeña liga que se llamaba el CIFAI. Eso fue Ajá. alrededor de 74, más o menos, 1974. Mi hijo tenía 5 años, iba a cumplir 5 años. Entonces lo llevé ahí bueno, porque la persona que se le ocurrió sacar al equipo, los colores, el nombre, era un coach que él estuvo muchos años con los Lobos Plateados de la ESIA. No sé si Ah, lo ya. conoció. Se Claro. llamaba Luis Gabriel Cuevas. Luis Gabriel Luis Cuevas. Gabriel Cuevas. Y él fue el que puso entonces el nombre de Gavilanes. Sí, ¿Y por qué Gavilanes? perdón, ¿Por qué Gavilanes? pues la verdad no sabría decirle, Y y los inclusive él colores, ¿verdad? escogió Eran los azul colores. con plata, ¿no? Algo así, pero era azul No, rey. éramos rojos ¿Rojos? con plata, Ah, rojos con rojos. plata. Ah, Rojo, ya. eran fundas plata, jersey rojo con los números blancos y el casco color plata con una franja azul, una dorada, una roja y una blanca. Órale, sí recuerdo a esos gavilanes ahí de Xochimilco, hombre. Y ahí pues realmente pues sacamos al equipo. Él tuvo siempre mucho apoyo de una persona que era su cuñado, él estaba casado con la hermana de esa persona, entonces él lo apoyó mucho. Él se llamaba Víctor Contreras. Le decían el Archie porque se parecía mucho al eh, pues al protagonista del cómics de Archie. Sí. Le decían el Archie. Entonces Todo él pecoso y rojo. Era pelirrojo. exactamente, era pelirrojo, exactamente, y pecoso y así muy parecido, así medio con su quijada pronunciada y No todo me esto. diga. Entonces, Igualito al Archie. eh, Estaba de moda, entonces además estaba de moda el cómic, ¿no? Pues todo el mundo ahí, sí, sí, con estaba ese boom, ¿no? eh, Era el boom de esa época. Y entonces, ellos fueron los que, pues, ya cuando yo llegué al equipo, yo llegué el primer año, pero ajá. ya cuando llegué, ya tenían entrenando como aproximadamente como unos 2 meses, una cosa así, y ya Ah, me ya. integré. Entonces él en principio me dijo, oye, échame la mano ahí con los linebackers, con los Ah, corners, ya. y aparentemente llegué por eso. Yo tenía inscrito a mi hijo, porque yo siempre he sido Puma toda mi vida. Ok. Tenía inscrito ya a mi hijo jugando, bueno, para que jugara en Pumas CU. Ajá. Entonces, pero cuando empecé, la primera vez que lo llevé ahí a Gavilanes, un sábado, pues ahí llegó y ya le había dicho al coach Cuevas que lo iba a llevar, lo llevé y ya le dijo, a ver, ¿cuántos años tienes? Pues tenía 4 años y medio. Le dijo, ve ahí a ese grupo, agarra un domi, que son las cositas esas que se ponen en los brazos, no, ya al rato ya lo vi que andaba ahí golpeando y todo. No me Entonces ya diga, qué habíamos buena, inclusive cubierto la cuota en qué Pumas, buena y onda. yo quería que jugara con Pumas, pero Eh, ya se dio hasta que después le dije, a pesar de esa edad que tenía, le dije, a ver, yo siempre he sido así en ese aspecto en general. Eh, Le dije, ¿dónde te gusta más? ¿Dónde te gustaría más jugar? ¿Allá en CU o acá? Entonces le dije, no me digas ahorita, vamos a seguir yendo a los dos, y entonces tú me dices cuánto tiempo quieres. No, pues ujú. que dame 2 semanas. Bueno, entonces le di 2 semanas, y a las 2 semanas le dije, bueno, maestro, pues para ver, ¿no? Porque allá ya habíamos pagado, ya no nos podían devolver el dinero. Ajá. Dije, no importa, el chiste es que juegues donde tú quieras. Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero jugar con los rojitos.
O sea, con los gavilanes. Me gustan las trajineras, dice, cuando nos vamos ahí a echar, Sí, está más sí, fácil. sí, está mejor, dice, está más folclórico. Y entonces, Sí. ya le dije, ok, nos vamos a Gavilanes. Ajá. Le voy a decir al coach Cuevas que te vas a Gavilanes. Y ya le dije al coach y nos fuimos. Y entonces siempre me quedé con la duda, ¿no? ¿Cuál había sido el motivo así específico de que él había optado por Gavilanes? Ajá. Le dije, te voy a hacer una pregunta, o sea, la decisión está tomada y nos vamos a Gavilanes, porque tú lo quieres así, pero, y yo estoy de acuerdo, pero dime por qué. Debe de haber alguna razón específica que te hizo decidirte por Gavilanes. Ahí tienes menos tiempo y sin embargo te gustó más ahí. ¿Por qué? Y dice, papá, te dime lo que sientas. Dice, pues ¿sabes qué, papá? ¿Sabes por qué me gustó? Porque acá sí te das tus cates. Y allá no, allí es pura bandera y pura agilidad y pura. Fíjese, a los 5 años me dijo eso. Órale, rudo, ya era rudo, pues sí, No, hombre. rudísimo. Siempre fue, fue un jugador que se caracterizó por ser muy, muy aguerrido, la verdad. Oh, Él jugó. dígame una cosa entonces, es que usted no llevaba mucho tiempo de que había jugado, o sea, habían pasado No, menos de 10 años. no, iba como 10 De años qué más o jugaba menos. usted en los Pumas en el 65? Yo jugué de corner, fui de los Ah, primeros ya. que ya se manejaron como corners Como o esquineros que especialistas, le porque llaman. antes jugaban a la ofensiva y a la defensiva. O sea, digamos que Así ya en el es. 65 ya usted se dedicaba exclusivamente a ser esquinero, corner. Así es, y jugaba la pura defensiva. Sí, ya desde cuando llegué a Químicas, cuando empecé con Prepa 1 en 61, pues llegué, yo quería ser corredor de bola como todos, ¿verdad? Pero Sí. me dijeron, no, pues sabes qué, no, no, no es tu posición. Mire, todos mis compañeros, todos Sí. los que aparecen ahí en la foto, Muñoz Cano, El Paisa, Rocha, Hernández Verduzco, Navas, Araiza, el Gallo Vázquez, Nacho Miranda, que fue mi compañero en químicas, también el Paisa, Aurelio Roa, que él venía de comercio, y ¿quién es? Y creo que es Chávez. ¿Quién sabe? Todos, Pues, todos fueron mis compañeros, órale. excepto. Todos esos fueron, y el que está junto a Araiza, junto a Luis Araiza, que también jugaba su hermano Oscar, creo que era Sí. Bazán, era un tackle, Estos Pumas pero son todos de, esos fueron mis exacto, compañeros. estos Pumas son mediados de los 60, así se veían los Pumas de universidad, Sí, un equipo difícil para poderse quedar en él, tan así que en el 64 le costó claro que trabajo sí, y lo cortaron, mi doc. así es, así es. Y tengo una anécdota que recuerdo mucho y me habla de lo que eran las gentes en esa época. Cuando me enteré que me habían cortado, me senté en una banquita de ahí en esa época se entrenaba en el campo 4, junto a la zona donde están los vestidores de ahí de CEU. Ahí era el campo de entrenamiento de Pumas, era exclusivo de Pumas. Todos los demás se prestaban para otros tipos, pero ahí solo Pumas de mayor. Entonces, cuando me dieron bueno, supe la noticia de que no me había quedado, estaba desconsolado y me fui a sentar a una banquita de esas de cemento, son unas banquitas de cemento pequeñas, como para 2, 3, 4 personas cuando mucho. Y yo estaba ensimismado ahí en mi amargura cuando alguien se sentó junto a mí y volteé. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que era el coach, el Tapatío Méndez, Roberto el Tapatío Méndez, que fue el head coach de Pumas muchísimos años y a él se debe el nombre, los colores, muchas cosas, ¿no? Y el haber realmente
hecho que Pumas fuera un equipo de primer nivel. Él tenía muy buenas relaciones con coaches de Estados Unidos. Un coach de Oklahoma, Bud Wilkinson, era muy amigo del coach. Y cada año iba el coach a Oklahoma, o venía el coach Wilkinson a dar clínicas acá. Entonces estaba muy actualizado el coach. Introdujo tanto a la defensiva como a la ofensiva muchos cambios. Fue un innovador y metió aquí en México mucho y le dio un aspecto pues de verdad, de un fútbol de buen nivel, sí. No para competir con Oklahoma, ni mucho menos, pero sí de buen nivel, ¿no? Inclusive en esa época se acostumbraba a hacer una gira a Estados Unidos, de 3 partidos, de 2 o de 3 partidos, en que se viajaba una época, se iba acá por el rumbo de California. Se jugaba contra equipos de California, de ahí de Los Ángeles, el Cal Poly, que está ahí en Pomona, y luego otros años se iba acá por el lado de Texas, por el lado de Colorado, por el lado de Arizona. Entonces, Nuevo México, a mí me tocó una gira en Nuevo México, y entonces, Entonces pues subió mucho el nivel. se sienta con usted el legendario Roberto Tapatío Méndez. ¿Y qué le dijo? Así es, se sienta junto a mí y me dice, ¿qué te pasa? No, coach, nada. No, dice, ¿cómo nada? No, le digo, pues, es que no me quedé, coach. Bueno, ¿y? No, pues, yo quería quedar, coach. Ay, está fallando un Bueno, poquitito su internet, está ahora, fallando tantito el internet. ahora Ay, lo que tienes que pensar es, preparé suficiente, hice lo que tenía que hacer, ajá. mejor no. No, Eh, vamos a hacer una pequeñita Vete pausa. a tu Vamos a hacer una pequeñita interior pausa. A ver, entonces reanudamos. Aquí ya se estabilizó un poquitito el internet. Entonces, se sentó junto a usted Roberto Tapatío Méndez y ¿qué fue lo que le dijo? entonces me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, estoy triste, coach. ¿Por qué? Porque no me quedé con el equipo, coach. ¿Y qué querías quedarte? Pues sí, coach, claro. Dice, bueno, ahora haz una retrospectiva de qué fue lo que hiciste. A lo mejor te faltó trabajar más, te faltó algo más, porque deseo no te faltó. Eso me lo dijo, ¿no? Deseo no te faltó, pero te faltaron algunas cosas. Dice, no pierdas la fe y sigue. Si quieres regresar el año que entra, verás que el año que entra te quedas. Y después yo te diré qué puedes hacer para mejorar. Pues muy bien, coach, muchas gracias y espero verlo el año siguiente. Pero, oh, sorpresa, que al año siguiente el coach ya no estaba. No me diga, Chihuahua, salió ese año. Ese año que me dijo esas palabras fue su último año del coach Tapatío, porque ya en 65 llegó el coach Neri, Manuel Neri, Ay, qué que barbaridad. formaba parte de su staff de coacheo desde muchos años, desde jugador, el coach Neri, y además en esa época los 5 coaches que eran ayudantes del coach Tapatío, era el coach Neri, el coach Delmiro Bernal, que fue mi coach en químicas, el Sí. coach Alfonso el Desalmado García, que fue coach de los Escorpiones Rojos de Ingeniería, estaba el coach Neri tenía comercio, el coach Mario Laraña Revueltas, que era el coach de arquitectura, y el coach Emilio Fuentes, que falleció el año pasado. Él era el coach era otro de los coaches asistentes. Entonces eran 5 coaches de super primer nivel. En cualquier equipo hubieran sido head coaches. Ah, ya. O sea, ¿Por, por, su por qué nivel era.
Ajá. ¿Por qué salió el Su nivel coach? era muy alto. ¿Mande? Por qué salió el coach Tapatío Méndez? Eh, en el año 64 fue una temporada, aun a pesar de que hubo buenos jugadores, fue una mala temporada, de esas temporadas que a veces se dan en el americano. Entonces empezaron ahí a mover el agua ahí y entonces pues acabaron por darle las gracias al coach Tapatío y Híjole. entonces se dijo pues de los que hay, de los coaches que hay, de ahí va a salir el head coach. Entonces se hizo una votación entre los coaches, entonces no se valía votar por uno mismo, pero hubo por ahí alguien que sí lo hizo y bueno, no vamos a meternos en problema. Oiga, El caso entonces, es que pues la grilla nunca, más bien, siempre se dio en los Pumas, caray. Entonces, claro, una mala él duró temporada y mucho le tiempo, costó, ajá. así es, él duró mucho tiempo como coach, como fue asistente al principio y luego después lo nombraron head coach. Había un coach, traían coaches norteamericanos como head coaches y los jugadores mexicanos eran sus asistentes. Entonces después se decidieron por el coach Tapatío y entonces ya él fue cuando le comentaba que ya él manejó todo el contexto de los colores que son muy Sí, similares a los de la Universidad de Notre Dame. claro. Entonces, bueno, son los mismos, y el apodo de Pumas. Alguna vez le dijeron que por qué, como usted me preguntaba de Gavilanes, por qué había escogido Pumas, por qué había escogido al Puma. Y entonces dijo, el Puma es un animal ágil, veloz y audaz, y así son mis Pumas. Órale. Y ahí Está se buena, quedó. está bueno. Y el nombre fue ¿Esto de cuándo fue? exclusivamente, Cuándo entró el coach Roberto Tapatío Méndez? el coach estuvo más o menos como de los 50, toda la época de los 50. Ajá. ¿Estuvo como unos 15 Él ha de años haber o qué? sido, sí, más o menos, sí, porque se fue en Y sesenta y por una cuatro mala, él y debe de por haber una llegado. ajá, y por una mala temporada me lo votaron. ¿Qué año llegó Tapatío Méndez? Eh, Llegó ya como head coach, debe de haber llegado como en alrededor de los 50 y tantos, como 55 más o El menos. coach de 52 cuando se inaugura el Estadio Olímpico, ¿quién era? Bueno, no, ya había llegado el coach Zapateo, él era el Él coach era. Entonces, cuando, sí, yo creo que desde finales de los sí, 40 ha de haber llegado. él era el coach, sí, él llegó al equipo de Pumas como jugador como en 48, 49 más o menos el coach Tapatío. Entonces Ajá. jugó su liga mayor y desde que era jugador lo nombraron asistente y entonces se fue. Y sí, en 52 él era el head coach. Él era el head Y le he de coach. comentar otra anécdota así. El primer clásico que yo vi en mi vida fue ese, el de 1952 que le ganó Pumas en la última jugada al Poli con el toys de Juan Romero, un pase de Patiño, de Gustavo el Pato Patiño a Juan Romero y las bloqueadas de precisamente del coach García y del coach del Miro y del coach García. Entonces, Ellos fueron ahora las dos platíquenos. últimas. Entonces, platíquenos. ¿Usted empezó a jugar fútbol americano en la intermedia? No, llegué, bueno, mire, yo tuve ahora sí, mis pininos. Yo vivía, la casa de mis padres estaba en la colonia industrial, Ok. por el rumbo de la zona norte. Sí, por la Entonces Basílica, rumbo yo, a la Basílica de Guadalupe. exactamente, exactamente. Entonces ahí había un equipo que es, bueno, de mucha tradición y tiene muchos años, que se llamaba el Aztlán. Lobos de Aztlán. No sé si los Lobos de Aztlán. Entonces, yo llegué ahí,
mi primer contacto con el americano ya como para jugar fue en Aztlán. Ah, ¿qué categoría? Juvenil. Y tuve como coach a un coach. Yo llegué a jugar en infantil. Ah, eran En esa época no infantiles. estaba tan reglamentado bueno, ya después con FADEMAC y Ok. con ONEFA y todo esto, ¿no? Entonces había una liga y había bomberos, bomberitos y así, nombres raros, ¿no? Eh, Ya el que le dio nombres ya más específicos y categorías más específicas fue FADEMAC, que se empezó a llamar Rabbits, AFAIMAC, ¿no? AFAIMAC era la liga FAIMAC AFAIMAC fue antes. antes, fue antes. FAIMAC fue el precursor de FADEMAC. Sí, exacto. ¿Y quién era el coach de los Lobos de Aztlán? Bueno, mi coach, bueno, el que él tenía a su cargo la organización, era un coach que se llamaba Gustavo Salinas Payares, que Oh, desgraciadamente falleció de manera trágica. Era un tipazo el fulano, ¿no? Gustavo, y él fue el que me enseñó las primeras cosas técnicas del fútbol americano. ok. Yo había ido en 1951 a mi primer juego de americano en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, un juego colegio militar contra México City College. Ajá. Entonces, por cierto, un viernes en la noche, no se me olvida, lo tengo ese juego y el día que estuve en mi primer clásico, que fue un año después, no se me olvida nunca, porque además, pues ya íbamos perdiendo y en la última jugada les ganamos y se apagaron las antorchas de ellos. Y Pero usted, ¿por qué ya le iba a los Pumas? Porque estudiaba ya en Ciudad Universitaria. no, no, pues tenía 8 años, estaba en la primaria apenas. Ah, ya, ya, ya. Cuando fui a ese clase, yo nací en 1944, Ah, ya, entonces ya, ya, en ya. 52, yo nací en diciembre, entonces en diciembre de 52 yo cumplía 8 años de Ah, ya. vida. Pero al juego que le comento de colegio militar, City College, era un año antes, tenía yo Sí. 7 años. A ese juego me llevó mi hermano Ah, mayor, que actualmente todavía vive y tiene 97 años. no me diga, qué Entonces, bueno. él me llevó a ese juego. Oh, Entonces, ya. de ahí yo no sé, bueno, me impresionó mucho y Sí. me acuerdo que el uniforme del colegio militar era dorado y negro, los cascos eran Sí. dorados. No Entonces, usaban en la barra, noche, no usaban barra. sí, no, apenas la Ah, ya traían barrita, una, ya traían una. la una, sí. Ok. Entonces, brillaban los cascos y ellos traían unas capas negro con rojo, bueno, era negro y carmesí, le decían. Ujú. Este, entonces, se me quedó muy grabado y dije, alguna vez, no sé cuándo y no sé si lo logre, voy a jugar aquí en este estadio, voy a estar aquí Órale. en este campo. Sí. Entonces, bueno, al año siguiente, con unos compañeros de la escuela, estábamos en la primaria, yo estaba creo en segundo de primaria. eh, el papá de los compañeros consiguió unos boletos para ir al clásico y fuimos al clásico. Ya le digo, estábamos sentados, vi cómo se prendían las antorchas del poli y desde ahí, bueno, el señor nos dijo, ¿a quién le van? Y entonces pues, nos dijeron al poli, ¿no? A los blancos con guinda. Y yo le dije, no, los azul y oro, los azul y oro, los azul y oro. Y ya de ahí me inoculé con la sangre puma y ya toda mi vida. A ver, entonces terminó la secundaria y se fue a la preparatoria. Se Sí, fue a. bueno, terminé la primaria, luego en la secundaria fue cuando fue mi primer contacto con el Ok. americano Y ya. terminó la secundaria y se fue y se integró a Me la fui, me UNAM. fui a la prepa, yo ¿A me cuál fui, yo, prepa? yo, yo cursé mi prepa en la preparatoria número 6, Ah, que ok. ahora está ubicada en Coyoacán. ¿Dónde estaba?
estaba ubicada en Ribera de San Cosme y Naranjo, cerca de donde está la Normal. Órale. En Estaba la la secundaria Normal. anexa, ¿dónde está la secundaria anexa? Exactamente, la secundaria anexa estaba junto a esa escuela, a ese recinto donde estaba la prepa 6, se le conocía como la antigua escuela de mascarones. No sé si alguna vez la Órale, oído nombrar. no, no. Ay, entonces ahí era la prepa Ahí era 6. la prepa 6, entonces ya después, a mí me tocó todavía cursar el bachillerato de 2 años, no de 3, de Ah, 2. ya, Fui sí. la penúltima generación de 2 años, Ah, porque ese, ese programa de preparatoria se acabó en 63. Yo oh. terminé en 62 mi prepa y entonces pasé a la ¿Se facultad. acuerda todavía de su número de cuenta o qué? Pues por ahí lo tengo más o menos. Más o menos. Sí, sí, Oiga, y entonces era prepa de 2 años. ¿Y eso así por qué? es. ¿Como en Estados Unidos o qué trataban de Exactamente, homologarlo, sí? exactamente. Entonces ya después a un ¿A alguien se le secretario ocurrió? se le ocurrió que fuera de 3, que porque no salían Ah, bien preparados, que no sé qué, y se órale. pusieron 3, pero a mí me tocó todavía la Y de y 2. de Y ahí y se después, va a CU. y sí, de ahí me voy a CU, y además ahí, Sí, de ahí pero su primer empecé año, sí fue 60 y tantos. Entonces, sesenta y uno. ya estaba la No, facultad ya de medicina en Ciudad estaba en la prepa Universitaria. porque la prepa la hice en 60 y 61. Estaba en Ok, segundo de prepa ok. cuando hice mi. Entonces, termino la prepa y me voy a CU y entonces ingreso a químicas. Me voy a químicas. Yo no conocía, le comento, yo no conocía al coach del Miro Bernal, lo había oído nombrar, sabía quién era el coach del Miro Bernal. Después me enteré de muchas otras cosas más del coach, pero yo no lo conocía. Entonces yo tenía un amigo que ya jugaba en intermedia. Yo tenía cercanía por la razón de dónde vivía con el coach Neri, Ok, porque el coach Neri era, vamos a decir que mi vecino. Él vivía en una colonia que está enfrente de donde yo vivía, o sea, eran 3 cuadras de donde tenía su casa, 3 cuadras a la casa del coach Neri. Él vivía en la colonia Guadalupe Tepeyac, una calle que se llama Carlota. Entonces, yo lo conocía a él de vista y lo conocía después porque yo tenía, entonces le a decía ver, que entonces me decía conocía, del coach del Miro Bernal, sí, dígame. entonces mi amigo jugaba ya con químicas, era GAR de químicas, Francisco Colomé se llama, y entonces él me dijo, acompaña, un día nos encontramos en CEU y me dijo, acompáñame, voy a entrenar. Yo dije, ¿qué vas a entrenar? Americano, pues juego con químicas. Ah, muy bien, acompáñame. Ya me fui con él, no tenía en ese momento nada específico que hacer, me fui con él, entonces llegué y ya ahí me presentó con el coach del Miro y le dijo, aquí mi amigo quiere jugar americano. Y ya me dijo el coach, sí, ¿quieres jugar? Sí, pues a ver, quédate a ver el entrenamiento, a ver si te gusta. Entonces ya me quedé a ver el entrenamiento y o sea, como a la semana siguiente mi amigo me dice, ¿qué pasó? ¿Vas a ir a entrenar? Porque si no, ya ahorita ya se va a cortar a los que ya no se queden. Ve, entonces empecé a ir y empecé a conocer al coach, ¿no? No, 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 una persona, hijo, lo máximo. Además sabía mucho de fútbol, como le decía, todos esos coaches tenían muy buen nivel, y él era, y como persona, no, algo inenarrable el coach. Ah, qué buena onda. Entonces ya era el coach del Miro Bernal. ¿Este equipo es el que logró muchos campeonatos? Y él tenía químicas, él dirigía químicas.
Sí, sí, fuimos campeones. Por ejemplo, yo cuando estuve, fui campeón 2 veces. Una vez cocampeón y otra vez campeón. En esa época, el equipo de intermedia que nos daba la pelea y tenían un equipazo era Chapingo, Mm. los Toros Salvajes de Chapingo. Ajá, Después, sí. ese equipo que jugó contra nosotros en intermedia fue la simiente del equipo que sacaron por primera vez Chapingo en Liga Mayor. Ah, ya. Lo Órale. reforzaron, la liga le permitió a Chapingo que jugaran con ellos jugadores que ya habían jugado en Liga Mayor. Eh, este, entonces, uno de los que jugó con ellos fue Mike Cervantes, no sé si lo Sí, claro conoció. que sí, claro que sí. Mike Cervantes, fue uno de los que jugó y un coreback, Mario Yáñez Correa, que había jugado con el Poli Guinda, jugó también con Chapingo. Ah, para reforzarlos. Pero ya habían terminado Exactamente. su elegibilidad y les dio Y chance que ya jugaran. terminaron su elegibilidad y entonces la dirección de Chapingo decidió sacar el equipo de mayor y entonces la liga le permitió tener estos jugadores de refuerzo para que pues, tuvieran más o menos nivel competitivo. Eran muy, muy, muy aguerridos, la verdad. Sí, Un cómo no. equipo dificilísimo. A Me ver, ya acuerdo no entendí, mucho pero ya no cuando entendí. fuimos Estos cocampeones, jugadores, jugamos la final ajá. y fue un juego no mortal, 6-6, ninguno ganó, por eso quedamos co-campeones. No había Órale. tiempo extra en esa época. Entonces quedamos co-campeones porque quedamos 6-6, pero yo no me pude levantar como en 2 días Por. de la golpiza porque estuvo el jueguito, pero rico. Órale. Entonces sale campeón con ciencias químicas. ¿Sí? Los alquimistas de ciencias Los químicas. famosos alquimistas, después, por circunstancias del mismo contexto del fútbol americano dentro de la UNAM, se unió con veterinaria. Antes la facultad de veterinaria tenía su equipo, los carneros de veterinaria, pero después no, ya no se completaba, no se conjuntaba el equipo, entonces decidieron unir químicas con veterinaria y entonces se llamó Ciencias Químicas Veterinaria, Ah, ya. pero siguió siendo el head coach todo el tiempo, fue el coach Bernal. Entonces, Delmiro Turco Bernal Solamente, formaba parte del staff de Roberto Tapatío Méndez sí, en Pumas. sí, sí. O sea, Ah, ya. cada coach de sus asistentes del coach Tapatío tenía un equipo de intermedia. Ok. El coach del Miro Químicas, el coach Neri tenía comercio, los gallos de comercio, el coach Revueltas tenía los leopardos de arquitectura, el coach García tenía los escorpiones rojos de ingeniería y el coach Emilio Fuentes tenía leyes. Ah, ya. Todos tenían su. Y entonces había una competencia entre ellos muy fuerte en Así intermedia. es. Entonces, como usted decía, en esa época quedarse en Liga Mayor era, Claro. no, pues lo máximo, ¿no? Lo máximo. Porque la verdad la competencia era bien difícil y aparte, en esa época, pues, por ejemplo, llegaban jugadores, siempre han llegado jugadores de Gamos, llegaban jugadores de Gamos a Pumas, llegaban jugadores de Bucaneros de allá de Satélite, llegaban también porque allá el coach Fuentes era parte de la organización, él asesoraba técnicamente al equipo, entonces muchos jugadores se iban por el coach Fuentes. Ah, ya. Por ejemplo, Entonces, pero ¿a cuántos cortaron en 1964? ¿Cuántos chavos como usted se quedaron fuera? no, pues mire, le voy a comentar que el primer día que fuimos a las prácticas de primavera, éramos nada más 150. Ay, en la torre.
pero 150 para 30 lugares, porque no estaban los veteranos, éramos puros novatos. En primavera iban primero los novatos y luego iban incorporándose poco a poco los veteranos. Pero Órale. primero los primeros cortes eran de puros novatos. Entonces, no, pues había algunos que llegaban y al segundo o tercer día decían adiós. Y así, otros aguantaban una semana, otros aguantaban 2 semanas, otros aguantaban. Las prácticas de primavera empezaban a fines de marzo, duraban marzo, abril, y el corte se hacía en mayo, a mediados de mayo, poquito, Ok. generalmente es muy cercano hasta el día 15 de mayo. Entonces ahí lo cortaban, entonces ya el jugador que se quedaba en las prácticas, a ese lo invitaban ir a las prácticas ya formales que le llamaban de Liga Mayor. Esas empezaban, en mayo había ¿Cómo les vacaciones, avisaban? ¿Cómo les mayo y avisaban? junio, ¿Cómo les avisaban que ya no estaban en el equipo? salía una lista, Ok. salía la lista de los que se quedaban, los que no estaban en la lista, adiós. Todos decían que Así de estás, fácil. estás en la Talis o no. No, no estoy. Ajá, así es. Entonces la ponían ahí Entonces en la entrada de los vestidores. tuvo una preparación especial entre 64 y 65 para llegar a probarse. Bueno, después cuando en 64 no me quedé y el coach, todavía tuve oportunidad en ese año, pues estar cercano al coach. Iba a veces a CU a ver entrenar a mis compañeros, que no había podido ser mis compañeros. Y entonces, un día así platicando, ¿no? Ya él me dijo, mira, a ti te hace falta esto, te hace falta esto, te hace falta esto, tienes que mejorar esto y esto. Pero así, sin mucho preámbulo ni nada, así el ¿Quién se lo coach era muy dijo? directo. El coach Tapatío. Ah, todavía el coach Zapatillo Sí, antes de que lo sí, corrieran. porque todavía en 64 él fue el coach de Liga Mayor. Ok. Entonces yo seguía yendo a CU cuando Ah, ya, podía ya, yo. ya, ya. Iba yo a CU a alguna clase o alguna cosa, me daba mi escapada a saludar a los coaches, más que todo al coach Zapatillo y al coach Del Miro y al coach Neri también. Sí, Aunque la verdad conocía yo bien a todos los coaches. ok. Y de alguna manera, pues me gustaba estar ahí, ¿no? Me gustaba ir al campo y ver lo que El coach entrenaban. del Miro Bernal en 1964 en Liga Mayor era coach de qué? ¿De la defensiva? Él tenía a su cargo la línea ofensiva. Ah, la línea ofensiva. Ah, ya, ya. Él, Ok. él, él como jugador jugó de GAR siempre, Ah, GAR ok, ok, ofensivo, ok, era GAR ofensivo. ok. Y los coaches que tenían la línea ofensiva eran el coach Del Miro y el coach García, el desalmado. El desalmado García, sí. Ah, ya, ya. Exactamente. Y Entonces, a por ver, ejemplo, vámonos a 1965. Entonces va y se prueba y ahí sí ya se queda. me quedo y me toca el primer año del coach Neri, entonces Ah, como ¿y que cómo ese le fue en la año fue, novatada? ¿Cómo le fue en la novatada? ¿Ya no, sabía que la pues novatada era agresiva y sí, salvaje? no, pues ya estaba yo dispuesto a, entonces nunca ¿cómo le diré? Bueno, se decían muchas cosas y se hablaban muchas cosas y entonces había un mito ahí terrible, ¿no? De la situación de la novatada, que en realidad era muy dura, ¿no? La verdad es que era muy dura, ¿no? Era un día desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, ese era el día inicial, ¿no? Y luego después continuaba ese mismo día con la parte, vamos a decir, ritual de la novatada, ¿no? Entonces, ahí era donde algunos, pues, defeccionaban, ¿no? Porque era muy, ¿cómo le diré? Muy estresante, ¿no? Ya no era tanto, en la mañana era físico, era golpes, era que lo tiraran a uno de la alberca, Sí. de CU, cosas de esas, luego lo iban a dejar por allá eh,
pues en algún lugar y tenía usted que regresar a CU. Bueno, o sea, había una serie de pruebas, ¿no? Pero la mañana y el principio del día del día de la novatada eran más que todo golpes, lo bañaban a usted con agua fría, o sea, no, terrible, ¿no? Terrible, muy fuerte, muy fuerte. Pero cómo era no. parte de un contexto, o sea, y yo siempre vi la novatada como parte de, o sea, decía, Claro. quiero ser Puma, pues tengo que pasar esto, pues lo tengo que pasar, no hay de otra. Sí. Y yo conocí compañeros que se quedaban y a la hora de que llegaba la novatada, No le entraban. defeccionaban. Sí. Sí, más que todo había ¿Cuántos algunos, no novatos era? tanto por ¿Cuántos el paso. novatos había en 65? En 65 quedamos ya para ir a formales 27, 27 novatos. pero éramos como 120 al ¿Cómo les fue empezar. esa temporada, la primera temporada del coach Manuel Neri como Bien, entrenador muy en bien, jefe? muy bien. Precisamente esa temporada a mí me tocó vivir el reverso de la medalla de lo que yo había vivido como niño, de la victoria de Pumas en el último minuto. A mí me Ah, tocó la victoria del Poli Guinda con el pase a Omar Fierro. no me diga. ¿Fue en 65? Es correcto, en 65 Válgame. Ajá. estábamos empatados a 13 puntos ya pues ya en el último minuto prácticamente, y vino esa jugada. Bueno, quedaban como 2 minutos cuando tuvo la pelota Poliguinda Sí. y empezó a avanzar, y estaban en tercera y quién sabe cuántas yardas. Ahí está Omar Fierro, precisamente. Sí, ahí está Omar Fierro. Ch. A ver, entonces, ¿qué Entonces, era? ¿Tercera oportunidad? era tercera oportunidad y como 13 yardas por avanzar. Entonces le mandan un pase al centro, un pase al flat, y lo completa Omar, y entonces se corta. Primero corre un poco hacia la banda, pero no pegado a la banda. Se corta y ahí en ese contexto, después de esa cortada, va de 3 tacleadas y se va y se pega. Entonces sí, se va por toda la línea, por toda la línea, por toda la línea, por toda la línea. Eh, Hay una controversia y quien dice que se salió del campo y los referees no lo marcaron como tal. Dieron por buena la jugada y ganó el Poli, y el Poli Guinda fue campeón este año, Estuvo 1966. bien, ¿no? Porque no, pues mal se hubieran visto si la marcan fuera o qué, Y nada más no pisó fuera, ¿o Pues sí? es que fíjese que fue una jugada muy. Omar Fierro pues, era un atleta. Ajá. Era un tipo que toda su vida había sido atleta, había sido campeón él era campeón de lanzamiento de disco, campeón de jabalina, era un gran atleta. Entonces él jugó y dejó de jugar y regresó en ese año a jugar su último año de Liga Mayor. Ya Ah, Omar ya. ya era más grande que nosotros. Ah, ya. Pero sí jugó sus 5 años. No. Sí. Listo. Entonces, como le decía, Omar regresó después a jugar su último año de mayor y le tocó ser el protagonista y ganar ese juego con esa jugada. Ese pase se lo mandó un coreback era un coreback que había venido de Monterrey a jugar. Jugó también su último año, no me acuerdo si su último o su penúltimo año, jugó 2 años creo acá. Se llamaba Eliud Dávila, el coreback de Poli Guinda. No era el titular, él era uno de los cores que tenía Poli Guinda, y sin embargo él fue el que mandó el pase precisamente ¿cómo se llama? A Omar Omar. Fierro. Ujú. ¿Quién era el coach del Entonces ahí Poli fue Guinda? ¿Quién era el coach del Poli Guinda? el coach Licea, el doctor Licea. El doctor Jacinto Licea. ¿Eh?
Es correcto. Y entonces ya estaban Sí, prendidas las antorchas del lado de universidad y a apagarlas. es correcto. Y apagarlas. Y todavía, o sea, terminan la jugada, anotan, se van arriba ellos y entonces viene, todavía alcanza el tiempo para una patada la patada de kickoff. Ajá. Entonces la da el poli y la toma un corredor, no sé si lo conoció o lo ha oído hablar de él, Jorge Mercado. Sí, claro. Sí, don Jorge Mercado. Ajá. Y Era, luego. él era el regresador de Pumas, Jorge. Igual Jorge también tuvo una carrera deportiva de americano trunca, jugó 2 años, luego se fue un año y luego regresó. Y ese también era su último juego de Liga Mayor. Entonces llega, patea el poli de kickoff y la toma Jorge Mercado y empieza a correr y llega a la 40, a la 50, a la 40 del otro lado, a la 35, a la 30 y en la 20 lo detiene. No me diga, qué locura. Ahí en esa jugada estuvo a punto de volverse otra vez a cambiar el resultado, a apagarse las antorchas del poli y prendérselas de la universidad, pero no, ya no se dio. Y a esa noche, no sé si alguna vez lo haya oído nombrar, le llaman la noche de las antorchas apagadas. Sí, como no, pues nos mandó usted un texto ahí en receptor.com.mx, ahí Exactamente, está, mi exactamente, doc. Oiga, mi doc, exactamente. ese partido fue de temporada regular. ¿Había semifinales y finales o jugaban a round No, robin? ese partido fue la final, sí, era la final ya porque en esa época no había como ahora que hay playoff, pero a Pumas le bastaba el empate. Con el empate que íbamos 13-13, íbamos perdiendo, logramos, faltando como 3 minutos o algo así, logramos anotar y con un pase también, un pase de un quarterback que era de los Gallos de Comercio, Edmundo Tejeda, le decían el Brujo. Él después Ah, jugó en Liga Mayor con los Cheyennes del Poli. El ya. Brujo Tejeda era el coach. Entonces, un pase de él a un corredor receptor, no sé si lo recuerde, Alfredo Laraña González. Él también era un atleta, él corría 110 con vallas, corría 100 metros. Era también un Órale. gran atleta, muy alto, muy delgado, muy buen receptor. Entonces ahí le mandó el pase y lo hizo completo y fallamos el extra. Lo falló Ah, nuestro pateador, que era un fullback que tenía Pumas, que se llamaba Mauricio Calderón. Le decíamos el Bimbo ajá, Calderón. Entonces el ajá. Bimbo Calderón falló ese punto extra y quedamos empatados a 13. Pero con ese Ah, éramos campeones. Entonces ya por ajá. eso se prendieron las antorchas de nuestro Entonces lado. iban 13-13. 13-13, pero con el empate nosotros éramos campeones. Poli nos tenía que ganar a Híjole. fuerza. Y entonces llega Omar Fierro y les echa a perder. ¿Y quién Nos quedó hace campeón? Poli Guinda. ellos es Órale. Poliguinta. Sí, en ese juego se coronaron. 1965. Fue el último juego de 65. la Y luego temporada. ese equipo, sí, y luego ese equipo, ese mismo equipo de Pumas con muy pocas pérdidas, en 67 fue campeón. Ah, ¿por qué no en Casi todos 66? los ¿Por qué no en 66, 66? A la semana, a la temporada 66, siguiente, a sí, 1966. sí jugó, pero en esa época, o sea, fue una temporada así medio inestable y ya en 67 el equipo estaba, pero una máquina súper bien aceitada y ganó el Ah, campeonato invicto. sí, es el que dice, ¿no? Que es Le uno de los ganó a todos. mejores equipos, uno de los mejores equipos Yo, de la yo historia. para mí, y como tuve oportunidad de jugar con la mayoría de ellos, yo pienso que ha sido el mejor ¿Quiénes Pumas eran? que ha ¿Quiénes habido. eran? Joaquín Castillo, Estaba, quarterback. por ejemplo, de quarterback estaba Castillo, Joaquín Castillo. Él subió en 64. Estaba Castillo. Estaba un quarterback que había subido conmigo, que fue mi quarterback, que se llamaba José Luis Arzaga, que le decían el Lucifer. Le decíamos el Ok. Lucifer. Él era quarterback de químicas. Estaba otro quarterback que había sido de químicas antes,
que le decían, se llamaba Marcos Fariña, le decían el Ok. Pelos Fariña. Ok. Entonces, también muy buen coreback, tenía un manejo de bola excepcional. Entonces, todos ellos eran los corebacks, por ejemplo, de fullbacks había multitud de fullbacks, estaba Luis Acosta, estaba Carlos Herrera, estaba José Luis Villela, estaba Luis Higelin, el papá del que después jugó con Cóndores, Armando Higelin, no sé si lo recuerda. Sí, cómo no, sí. Este, entonces, todos ellos estaban de full de corredores, estaba de halves, estaba la Araña González, estaba Omar Méndez, estaba Lamberto Mora, que también Lamberto subió en 66, Ah, entonces ya. venía de químicas también. Y había un corredor también que había jugado con En la nosotros, defensiva, que se llamaba Francisco Martínez, y en la Francisco. defensiva, bueno, en la defensiva estaba Ajá, el ¿quién era? Paisa precisamente, estaba Rocha, José Luis, estaba ¿Cómo José Luis Labra, Rocha jugaba de defensivo? estaba ¿José Luis Rocha jugaba de defensivo o de liniero ofensivo? ¿O era otro José José Luis Luis, Rocha? no, José Luis, es que hay Luis Ah, Rocha, Luis Rocha, es Luis el Rocha. Dado, Cierto, el el dado. Luis famoso Rocha era el Dado, dado. Y José Luis Rocha era fue otro. mi amigo también Sí, bueno, fuimos amigos muchos años, el sí. Dado Rocha, él era gar ofensivo, el A ver, Dado entonces Rocha, y dígame, ¿era José Luis Rocha? Ajá. José Luis Rocha Hernández, que es el 27, el jugador número 27, era safety de químicas Ok, y después fue safety de Pumas. sí. Y era un centro excepcional. Él entraba a centrarle. Nuestro pateador era nuestro centro, el pateador de Ah, químicas, que después fue el jugador de Liga Mayor, seguramente lo ha oído mencionar, el cubano Enríquez, José ok, Enríquez Poy. ok. Pues el cubano Enríquez era nuestro pateador. Entonces, cuando teníamos que patear, entraba Rocha a centrar y Poy pateaba. Y él era su centro, nomás entraba eso, él nunca fue centro, pero se entraba de maravilla, Ok. de maravilla. Y por No, ejemplo, hombre. Ajá. el cubano Enríquez era un pateador excepcional, era un tipo muy alto, muy alto, muy fuerte, y a él como que, ¿qué le diré? Siempre lo, lo buscó mucho el coach Tapatío, siempre le daba consejos, siempre le decía, no, mira, no hagas esto así, hazlo así. Le puso a hacer una serie de cosas que en su vida se las habían puesto y que le mejoró su técnica de pateo al Ah, cubano. Era un pateador excepcional, excepcional. qué bueno. Y luego después, el que era también pateador de despeje era Araiza, Luis Araiza, Ya. que es el 55 que aparece ahí en la, Ok, en la, en la sí. foto. Roa Sí, era corner, Nacho Miranda era linebacker, el sí. 50 él jugó conmigo en Todos estos químicas, eran la defense. Todos estos eran la defense que ya nos los mencionó hace ratito. eran defensivos, Pero esta sí, era la defensiva férrea de ese equipo que se hizo bien famoso de los Pumas de 1967. así es, No, así es, hombre, sí, qué es, bueno. es Muñoz Cano, el que Sí. está el 80 y tantos, el Paisa, que jugó conmigo en químicas, Rocha, que jugó conmigo en químicas, Ah, pues varios eran de este, los de químicas. Pues es que químicas era un mm, equipazo. sí, sí, la verdad sí, Navas, que era el hijo de Agapito Navas, aquel Ah, famoso figura legendario de Pumas, el 7 era safety, era coreback y era safety, él sí todavía llegó a jugar ya. las dos posiciones, Sí, core y sí, safety. Roa era safety también. Hernández Verduzco, que es el que está al 17, él era eh, él era safety también, Hernández sí. Verduzco. Él fue uno de los fundadores bueno, el fundador de los Perros Negros de Sí, Naucalpan, no sé claro, si claro, los ha sí. oído Sí, claro nombrar. que sí. No, sí, 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 por Todavía ahí supuesto. andan, Los Hernández él y sus Verduzco. hermanos, Ya tuvimos aquí a Mario sus Hernández hermanos Verduzco. jugaban, Ya tuvimos aquí a Mario Hernández Verduzco.
Quarterback, Sí, también de esa época. él era como él era el más chico, El más Mario. chico, Mario. Entonces, de la misma, el mayor era Federico y estaba Gustavo Gustavo y bueno, era Gustavo, Alejandro, no me acuerdo que eran cuatro ellos, Eran más cuatro, Mario. más Mario. Sí, Mi Doc, pues muchísimas gracias, hombre. Muchísimas gracias por todos estos recuerdos que nos da. En verdad que, híjole, qué buena época le tocó. Por su carrera, pues bueno, la verdad. ya tuvo que decidir, ¿sabes qué? Pues primero el estudio, ni hablar, pero tuvo la oportunidad de jugar en un equipo campeón que era Ciencias Químicas y su primer año en Pumas en 1965 Sí, con todo y la novatada. así es, y digo, la verdad, pues es algo pues imborrable, ¿no? Para mí. Claro. Muchísimas gracias, doctor José Luis Blando. Hay que recordarle a la gente que hay varios artículos ahí de usted en receptor.com.mx de esa historia que Sí, le tocó a usted vivir y que nadie se la cuenta, usted la vio de manera directa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta interesantísima receptor entrevista. México de los pues, 60, no, el fútbol americano de los 60. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, gracias, hasta la próxima.